El desencuentro entre Chumel Torres y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha reabierto un debate que no había logrado ganar eco en la sociedad. ¿Es posible una comedia que no utilice ni promueva el racismo, el clasismo, la misoginia, la homofobia y otras formas de discriminación? ¿De verdad no sabemos reírnos sin humillar al más débil? La comedia en los tiempos en donde todo el mundo se ofende por todo es como bailar tap en un campo minado. Lo que reproduce son las convicciones racistas de la sociedad, de muchas personas de la sociedad. Entonces, en vez de criticarlos, los confirma en su racismo. O te vuelves promotor de la discriminación o evidencias que hay fenómenos discriminatorios para que los podamos criticar y los podamos detectar y los podamos transformar. Fuimos educados así, por un humor de la escuelita VIP donde salían chavas vestidas de colegialas con güeyes viéndole las nalgas. Yo también me crié con esa comedia, pero carajo, fui a la universidad y puedo pensar un poco más y puedo empezar a cambiar mi discurso. Soy muy fan de la incorrección política. La incorrección política en realidad no es transgresora, es el tipo de humor que ha existido desde hace cientos de años. No es una cosa fácil hacer una comedia que sume, que cuestione. Las mujeres, por supuesto, están enojadas y tienen toda la razón de estar enojadas, pues sí ha perjudicado a la comedia porque al final ya no puedes hacer chistes de nada. Y si a ti te gusta ese chiste, deberías revisar realmente qué es lo que te está haciendo reír, porque ahí hay algo más torcido que no tiene que ver con el sentido del humor, sino con patologías mentales. Sé que he hecho chistes racistas en determinadas ocasiones. No voy a decir que no. Si realmente estamos contra el racismo, tenemos que cambiar todo lo que hacemos, todo lo que decimos, las bromas, la manera en que concebimos el mismo humor. Si no, no es más que una manera de lavarse la conciencia y tratar de quedar bien. Porque aquí ya se acabó la libertad de expresión si no piensas lo mismo que el viejito de Palacio Nacional. No están defendiendo la libertad de expresión, están defendiendo la posibilidad de seguir siendo discriminadores, misóginos, homófobos y culeros. Aquí no se viene a dialogar con el racismo, no se viene a dialogar con el clasismo, no está a negociación. El racismo y el clasismo tienen que ser desterrado de México. Y por mi sangre les prometo que yo sé volar, cabrones. Déjense venir, déjense venir. Todavía le queda mucho pinche norte a estas venas. No hay censura, que ahí está Chumel hablando. Ni deberíamos hablar de él, porque es darle cuerda. Lo que pasa es que él sirve de ejemplo para otras muchas cosas, para hablar de una sociedad como la nuestra, que como sabemos sí es racista y clasista. Aquí están las líneas de la discusión. Quédense a reflexionar con este Temcast México titulado ¿Qué sería de los chistes sin el racismo y el machismo? ¿Sabes qué sí le quería preguntar? Sobre todo al señor ese, al que tenía la Federico. biblioteca. Digo, ¿entonces qué humor ves? O sea, ¿qué ve nada de comedia? Dice, es que a mí me gusta el humor sarcástico, no sé qué dijo. Pero... No ven. No era de ejemplo. Sí, es otra comedia. O sea, hubo un momento que se trató de promover la comedia indígena. Y cuando se les solicitaron ejemplos. No, espérame. Una cosa es ir con la teoría de, bueno, pues sí, pero ¿cuál tú consumes? Es decir, ya en lo personal, que es como. Que es a lo que yo quería ir ahí. Y nadie decía ni un ejemplo, güey. Como no les dieron ejemplos, no saben de lo que se está hablando. A mediados de junio, artistas e intelectuales criticaron que Chumel Torres, quien destaca por sus chistes racistas y clasistas, haya sido invitado a un foro del CONAPRED para combatir el racismo y el clasismo. De sobra saben que fue cancelado este foro porque recibí lo que hasta ayer eran 121,000 tweets de odio. Y no me importa que la Red Love y los fans del viejito se unan para hablar pestes de un servidor. Muchas son las hormigas, pero al fumigador le valen verga. Y la CONAPRED decidió recular y decidió cancelar el evento no por los 121,000 tweets, sino por un tweet. Un tuit que vino desde Palacio Nacional, desde los aposentos presidenciales, un tuit que vino de la primera dama Beatriz Müller, diciendo que cómo era posible que yo fuera a participar en un evento de dicha índole, siendo que era yo un machista, misógino, sexista, homófobo, transfobo, retrógrado, intolerante y todas las cosas que es su marido. Esto es el viejo PRI donde se decía, a mí no me gusta que hables de esto, cabrón, y me lo borras inmediatamente. E inmediatamente se borraba todo rastro que incomodara a quien estuviera sentado en la silla presidencial. Y vayámonos acostumbrando, porque esta es la primera de muchas. Van 14 meses y ya se le hicieron de pedo a un youtuber, porque aquí ya se acabó la libertad de expresión si no piensas lo mismo que el viejito de Palacio Nacional. El pulso no tiene una sola cabeza, no soy yo. Este pulso es una hidra, y si le cortas la cabeza, le crecen 7 más, hijos de su pinche madre. Soy de Chihuahua,
Soy del desierto. Allá sacamos esperanza hasta debajo de las piedras. Caminamos kilómetros para que nuestras vacas pasten. Trabajamos todo el puto día bajo el sol más cabrón del país. Y por mi sangre les prometo que yo sé volar, cabrones. Déjense venir, déjense venir. Todavía le queda mucho pinche norte a estas venas. Ah, Chihuahua. Los que tenemos raíces chihuahuenses lo encontramos un poco exagerado, sobre todo viniendo de alguien que nació y creció en la moderna capital del estado, no en el desierto. Y quienes hemos conocido a gente que ha sido asesinada o que es perseguida para callarla, el que Chumel se presente como mártir de la libertad de expresión nos parece un poquito, digamos, fuera de lugar, por decirlo suavecito. A Javier Valdés lo asesinaron. A Miroslava Brecht la asesinaron. Lidia Cacho está exiliada de su propio país. Un atentado a la libertad de expresión es algo mucho más profundo, mucho más fuerte, y yo creo que por respeto a la banda que ha sido perseguida y que ha sufrido realmente porque han dañado su libertad de expresión, porque se han posicionado fuerte contra este y contra otro, cualquier otro gobierno, creo que por respeto a ellos tenemos que cambiar también ese discurso. Yo no creo que haya sido censurado Chumel, yo digo que ni siquiera le habían dado el micrófono, para empezar, ¿no? Pero como vende, y como hay público y gente que corresponde a su demanda, escucha lo que quiere escuchar, es prohijado. Pero él era un tipo que faltaba el respeto, no hace comedia. En el pasado en México faltaba la libertad de expresión y muchas personas cayeron en la lucha por conquistarla. Aunque Chumel no tuvo que mover ni un dedo por ella, solo la disfrutó y la ha ejercido a sus anchas, en 2017 escribió que los mexicanos no merecemos la libertad de expresión. Ahora se queja, pero hay que aclarar que Chumel no es el tema del debate, no es el eje, no es el asunto. El incidente que él protagonizó es el detonador y por lo tanto ahora nos sirve, como dice Ausencio Cruz, él es un ejemplo de esas cosas que están tan mal en la sociedad y que están tan mal también en el humor. Ante la cancelación del foro de CONAPRED, el grupo Racismo.mx decidió hacer su propio evento. Muchas personas piensan que la corrección política está matando al humor y a la comedia. Soy muy fan de la incorrección política. Se me hace la manera más horizontal de hacer humor de todos. ¿Humor de todos? Chumel lo explicó un poquito mejor aquí. Si ustedes ven este programa con asiduidad, saben que hacemos chistes de todos los colores, de todos los tenores y para todos los estratos, porque aquí lo único que no se discrimina es la risa. Nos vamos a burlar del mi rey como del chairo, del fresa como del progre, del metalero como de la buchona. Aquí jalamos parejo. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando nos sabemos reír de nosotros mismos, nos unimos más. Porque cuando tienes un grupo de amigos y nadie se burla de ti, es porque les caes en los huevos a todos. Tus mejores amigos son los primeros en hacer chistes si haces una pendejada, y todos hacemos pendejadas. Eso tampoco discrimina, la pendejez. Chumel cree que las personas de las que se burla en su programa son sus amiguitas, pero ellas ni se sienten sus amiguitas, ni le agradecen que se burle de ellas. Para la mayoría de la gente pesa mucho que su voz no pueda ser escuchada, pero cómicos de ese tipo no le dan voz a la gente, la aplastan gritando más fuerte y creen que es gracioso. El humor evidentemente es una práctica libre, ¿no? De almas libres, pero no es ciego. No puedes burlarte de violaciones a mujeres en un país donde diario están matando a 10 chavas. Eso no es humor. No puedes estar, o sea, si te da risa burlarte de un niño quemado, ¿no? Y en Durango, niños se queman con olla de frijoles. Mamá, ¿qué vamos a comer hoy? Huele bien rico. Pues si se apendeja a tu hermanito. Como los niños de la guardería, como lo hizo Platanito. Que porque le quemaron una guardería allá en Sonora, entonces se puso así, imagínate. Ay, no se burlen, güey. Pobres chavitos al pastor, no sean culeros, no. No, aparte ya no hay guardería. Ahora abrieron un changarrito que se llama Kentucky Fried Children, así se llama. O hablar de la violación de un niño, como lo hizo O'Farrill por ahí. Este maldito pervertido es que acercaba al niño, ¿por qué no me acompañas? Bueno, se abalanzaron encima y que terminaba con un close-up a la cara de este güey así. ¡Ah! 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 Se congelaba la cámara y salía Chabelo. Culero, ¿verdad, cuate? Culero, ¿verdad? No necesitas un público, necesitas ir a terapia, carnal, ¿no? Estás enfermo de tu cabeza y si a ti te gusta ese chiste, deberías revisar realmente qué es lo que te está haciendo reír, porque
porque ahí hay algo más torcido que no tiene que ver con el sentido del humor, sino con patologías mentales. Cuando ellos dicen, si tú no te burlas de una persona por su estatura, o porque es mujer, o por su color de piel, o por sus preferencias sexuales, entonces ellos parece que se quedan perdidos, como si no hubiera la posibilidad de hacer humor de otra cosa. Es una falta muy triste de recursos que representa a una generación o a varias generaciones de jóvenes en México, y que tiene que ver con eso, pues que mucho cuestionaba Carlos Monsiváis, ¿no? De generaciones jóvenes que no se interesaban por estudiar de dónde venían, por conocer los procesos históricos, que, le digo, no es que uno tenga la obligación, pero si eres parte de una sociedad, pues te vas enterando, y es una generación muy ajena. Yo nunca voy a olvidar hace años en El Hueso, que fue Carlos Monsiváis y estaba diciendo, bueno, es que en los medios yo veo una nueva generación de jóvenes periodistas o humoristas que yo los llamo la generación Wonderbra, porque no tienen sostén, pero sí tienen mucho relleno, ¿no? Y el pendejo de mi excompañero Hernández Alcázar le dijo, igual que Esteban Arce y el burro hace 10 años atrás, le dijo, muchas gracias, maestro. Y le digo, nos está diciendo que somos unos pendejos, idiotas, ¿no? Hay maneras de hacer reír de manera muy fácil, promoviendo el sometimiento de la gente, burlándose de los demás, de las diferencias físicas, las carencias, los defectos, las diferencias. Es muy fácil reírse de eso, hacer que la gente reconozca eso como un factor que le puede dar risa. Y nos da risa, finalmente, porque lo que hay detrás del asunto, o sea, en la comedia siempre hay un doble sentido, ¿no? La comedia es un ejercicio intelectual. Hay un doble sentido donde hay un mensaje oculto y pues el espectador reconoce ese mensaje oculto y es lo que le hace reír, ¿no? Que dice, estoy entendiendo lo que me estás diciendo, estoy captando ese mensaje oculto, me identifico con él y lo saco a través de la risa. Pero la diferencia que te decía es entre promover fenómenos o actitudes que nos hacen daño como sociedad. Una cosa es promoverlas y otra cosa es criticarlas, poner en evidencia que somos de tal o cual manera. No es posible que sigamos agrediendo a la gente por condiciones de las que no son culpables, como el lugar donde nacieron, su capacidad económica o la melanina en la piel. Eso, por ejemplo, en Australia, cómicos muy importantes han dicho que el feminismo está matando la comedia o lo que ellos llaman lo políticamente correcto, ¿no? Lo PC. Entonces, reclaman esto como si no fuera posible, o sea, como si el humor solamente dependiera de la humillación. No, definitivamente no, pero sí estoy convencido de que es el humor más fácil. Si eres un chavo que te sientes simpático o medianamente carismático y en la prepa o en la secundaria eres el chistosito de tu salón porque le pusiste apodos a tus compañeros o porque es un humor fácil. Es como también cuando pretendes ser cómico y no se te ocurre nada y dices, ¡ay, pues chinguen a su madre! ¿No? ¡Pendejo! Sacas una grosería porque pues es un recurso fácil, como un pastelazo. Ajá. Pero eso no quiere decir que sea un humor que estimule o que deje nada. Y yo no creo que no se den cuenta de que hay otra posibilidad de hacer humor. Creo que son un poco como lo que le pasó a Paco Stanley, ¿no? Yo no sé si tú sabías que Paco Stanley estudió filosofía en la UNAM y era un tipo que no era nada tonto, pero era ambicioso y era de un pragmatismo cínico como la mayor parte de los políticos que tenemos en México, arribista, y decidió bajar su discurso a bulear a Mayito y a convertir del bullying una rama del sentido del humor que luego han heredado muchos. Oye, Eduardo Videgaray, el hermano del exsecretario Luis Videgaray, infame de Hacienda, yo llegué a trabajar con él algunos años. Ese cuate estudió cine en Estados Unidos, pero prefirió anunciar muebles de Hermanos Vázquez y ser un tipo que a sus 50 años sigue hablando de pipí, popó, caca, te cogí, o sea, güey, chistes, ya creo que ya ni cuando íbamos en la prepa ya no hacíamos esos chistes. Entonces, pues es hacerse un poco güey, es querer complacer a un público muy básico, al público que grita puto en el estadio de fútbol, al público que si dices pito se ríe, ¿no? Si dices vagina se ríe, porque pues es un lado de la sociedad completamente reprimido, conservador, enfermo, y el humor requiere inteligencia. Yo no sé si es comediante. Chumel no creo que sea comediante. A cualquier muchacho agarra una y entonces, pero no, ni tiene técnica de actuación, ni expresión verbal, ni teoría dramática, ni nada. La falta de educación en cultura es lo que hace que se demerite, y como en la política.
No hay políticos, no hay principios éticos, no hay cultura, no hay educación, no hay antecedentes, no, todo en 40 palabras como si fuera Twitter y rapidito, vamos, ¿no? Capacidad de, a ver, vamos a ver bien de dónde venimos, qué estamos haciendo, porque requiere cuando menos de un pequeño esfuerzo. Un actor requiere de preparación, pero ahora cualquiera es médico, cualquiera sabe más que Gatell. Gatell es un idiota. Según de estos opinadores y es un idiota. Sin duda, la tele es corresponsable de los peores hábitos de la cultura nacional, pero televisión no es destino y no somos árboles doblados que jamás se enderezan. Y creo que la verdadera ofensa que tiene el humor, al menos en mi perspectiva, es fuimos educados así. Y en la televisora más importante del mundo lo veíamos de niños, güey. Ver esas cosas y decir, esto es normal, esto no ofende a nadie. Los chistes de los comediantes de antes imitando al gay o a la suegra toda fea, o sea, esto estaba en las teles, así crecimos con Televisa poniéndonos eso en la hora pico a las 8 de la noche y nuestros papás abrazados, un momento en familia era eso. El mismo Chumel lo reconoció y por lo visto no le da mucha pena decirlo, de que él se formó, se educó pues viendo la barra cómica de Televisa, ¿no? Se educó pues viendo los chistes del Chavo del Ocho, de Chespirito, de la escuelita de Ortiz de Pinedo, de Telehit, ¿no? Que es este humor como clase B que genera Televisa, que es un humor pues heredero del Burro Van Rankin y de Esteban Arce, que no es humor, es bullying, ¿no? La escuela Capulina, Chespirito, Ortiz de Pinedo, la escuelita, Telehit, guerra de chistes, o sea, no es humor, es la herencia de un país donde se sistematizó y se normalizó el clasismo, el racismo, la discriminación, la homofobia. Los pobres son los malos de la historia y son de los que hay que burlarse, de los pobres y de los débiles. Salgamos de esta idea que se ha puesto de moda, sobre todo, otra vez, esta sí es una moda importada de Estados Unidos, de que la opinión hecha desde la ignorancia y desde el prejuicio tiene el mismo valor que la opinión que es resultado del estudio, de la información y del conocimiento. Pues no cualquier opinión vale igual. Todo el mundo tiene derecho a opinar, pero en general todos nos beneficiamos si los que opinan piensan un poco antes de opinar y aprenden un poco antes de opinar, si estudian. Si nos dedicamos a repetir los patrones que aprendimos en la tele hace 40 años o lo que nos enseñó el machismo tradicional mexicano, pues no vamos a mejorar. Y si tenemos el privilegio de ser personalidades públicas, de estar hablando ante los medios, de tener un micrófono, pues mínimo hagamos nuestra tarea y trabajemos un poquito y no simplemente repitamos ciegamente las cosas que aprendimos de chiquito. ¿Quién es este señor que le habla así a Chumel? ¿Sabes qué sí le quería preguntar? Sobre todo el señor es al que tenía la biblioteca. No es el primero que pasó por la calle, sino el autor de libros como Alfabeto del Racismo Mexicano. ¿Qué verá de comedia? Dice, es que a mí me gusta el humor sarcástico, no sé qué dijo. No dijo humor sarcástico, sino irreverente, y lo explicó así. O sea, a mí el humor que me gusta es el humor irreverente. ¿Qué significa irreverencia? El no tener reverencia. La reverencia es lo que espera la gente poderosa. Entonces, cuando tú eres irreverente, te estás burlando de los poderosos. Ese es el verdadero humor. El humor que se burla de los débiles, el humor que hace mofa de las personas que son objeto de violencia y de persecución, eso no es humor. Eso puede ser medianamente cómico, pero no merece el calificativo del humor. Detrás del humor, lo que hay es el análisis de cómo se ejerce el poder, habiendo tres grandes categorías de personajes o de posturas para ejercer el poder. Las dos principales son el victimario y la víctima, y el tercero, que es el más divertido y que en México conocemos muy bien, es el pícaro, que a través de una aparente inocencia controla, ¿no? Y ejerce el poder. Cuando asumes la postura del victimario desde un personaje tuyo o desde un personaje que no está haciendo crítica al victimario, sino que lo está asumiendo, lo que estás haciendo es promoviendo esa actitud, ¿no? No estás haciendo ninguna crítica, no estás haciendo ningún ejercicio de revelación de un sistema de dominación, de un sistema que lastima a las personas. Lo que estás haciendo es promover eso, al abordar, por supuesto que se puede hablar de machismo, por supuesto que se debe hablar de clasismo, que se debe hablar de misoginia, que se debe hablar de racismo, que se debe hablar de todos esos temas. La diferencia es desde dónde lo haces, desde la crítica o desde la promoción de esas actitudes. Y después disfrazarlo y decir, no, es que es comedia, ¿no? Es que es humor y en el humor todo está permitido. Sí, todo está permitido, pero lo que hay detrás es una postura crítica, una postura política,
una postura que tiene que ver con un sistema de ideas con el que estás de acuerdo o con el que no estás de acuerdo. Y si tú al promoverlo, lo que estás promoviendo es, gracias a estas actitudes voy a obtener el poder y me va a llevar el aplauso, pues entonces, ¿para qué nos sirve esa comedia, no? La comedia generalmente queda atrapada por los intereses. Tan es así que, porque es muy poderosa, eso es lo que pasa con la comedia. Si aquí no lees artículos, no ves programas de televisión, sí escuchas chistes. La mayoría de los que mandan ahorita por Twitter y todo eso son chistes, porque el chiste es muy poderoso, el humor es muy poderoso. Ese sí es muy poderoso, es tan poderoso que vendía, por ejemplo, Coca-Cola, o vendía, la comedia empezó a usurpar ese lenguaje de la comedia, del humor, lo tomaron los mercaderes, los mercachifles. Entonces, para vender una tarjeta de crédito, había un comercial donde un cuate veía una mujer muy bonita y decía, va, se da cuenta que está mal vestido, entonces va y compra ropa y se pone un traje y todo lo paga con su tarjeta, ¿no? Esto era bien bonito, mira, tú sonríes cuando lo escuchas. Es como un sketch, ¿no? Es un pequeño sketch. Y entonces llega él y le da una flor y ella voltea y lo revisa de cabo a rabo y dice, qué tipazo. Y cuando llega, lo ve con tenis. Dice, ¿no? Ahí se queda, es el humor, pero el impacto es terrible. Tiene mucho poder la comedia. Entonces, esto lo saben los poderosos, los que tienen posibilidades de dominar. La iglesia entonces dijo, aquí no se me ríen, la cosa es seria, porque es un valle de lágrimas y aquí calladitos, porque resulta que la comedia y el humor a lo que te lleva es a la libertad, al juego. Tenemos un humor que sirve para legitimar un status quo, un humor que dice el vulnerable, el débil, el más pequeño, merece estar ahí y lo voy a demostrar burlándome de él. Y tienes un humor que es básicamente igualador, que aspira a ajustar también las cuentas un poco, ¿no? Que desafía buscando igualar, ¿no? Pero que de entrada es irreverente porque desafía el poder. El otro, lo has dicho muy bien, un humor que legitima el statu quo y los peores vicios de una realidad en la que estamos. Y yo pienso en Chespirito. Yo sé que Chespirito es muy valorado en Argentina, en Colombia. Cada que yo hablo mal de Chespirito en un país fuera de México, prácticamente soy linchado. Pero es que tal vez ellos no vivían en un país donde estaba el PRI y donde vivíamos en el régimen en el que vivíamos, y el humorista de la tele repetía el mismo chiste durante 30 años. Era el mismo chiste, si te acuerdas, todo era pi, 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 fue sin querer queriendo, eso se me chispoteó. Y es que lo mismo, todos los programas, todo el tiempo, cuando el humor es como un río, el humor es como la risa no te ríes igual. Para mí Chespirito era como la cárcel del humor, era una opresión, porque no era risa. ¿Por qué el Chavo del Ocho nunca salió del pinche tambo en el que vivía? Porque era una vecindad, una pobreza normalizada y romantizada, ¿no? Como decimos ahora, este pinche término que medio me caga, pero que es cierto. Pero también justificada, ¿no? Porque esas personas pobres estaban hechas para ser pobres. O sea, en el argumento... El argumento era, son pobres porque son mediocres, porque son tontos, porque no son tontos. Entonces, merecen ese lugar. O sea, no hay una aspiración a cambiar tu situación, ¿no? Tardamos en ver parodias del otro extremo, ¿no? Como el Pirurris de Luis de Alba, por ejemplo, que me parecía muy simpático. Los nacos nunca soporté y ahora no sé, me caen re bien. Nacos mágicos. Soy el Pirurris en mi picudísima sección. Como se burlaba de los chavos de la Ibero, estos hijos de papi, ¿no? Pero esa parodia tardó en salir. Voltean esta forma de crítica hacia quienes están en el poder, porque quienes están en el poder pues nunca se han burlado de ellos, y aunque se burlen de ellos, eso no cambia el hecho que sigan en el poder, y es una forma, al menos simbólicamente, de regresar ese poder y esa agencia a quienes han sido violentados desde hace tanto tiempo y que puedan un poco pues regresársela, ¿no? El humor siempre va dirigido contra las estructuras que nos oprimen y de esa manera logramos una catarsis
De esa manera logramos desahogarnos, de esa manera logramos regresarle de manera simbólica un poco del daño que este sistema opresivo o que estas figuras de poder han ejercido sobre nosotros. El humor que más se está viendo, sin embargo, es el humor del bullying, el que se aprovecha del más débil. Si yo me subo a burlarme de los desprotegidos, pues no estoy poniendo en crisis a nadie, no estoy haciendo revolución, no estoy haciendo con mi arte transformaciones ideológicas. Lo único que estoy haciendo es perpetuando el sistema, pues, ¿no? Que dice, hay que someter a los jodidos, a los prietos, a las mujeres, a los gays, a todas las minorías, hay que someterlas porque las despreciamos. Este sistema las desprecia. Y aquí vale la persona que tenga poder, y la persona que tiene poder lo gana humillando, despreciando, diferenciando, dividiendo, en fin. El humor es otra forma de reproducción del racismo, porque muchas veces la burla a las personas diferentes basada en estereotipos. Por ejemplo, identificar el color de la piel con ciertas capacidades, con ciertas profesiones, o identificar la belleza solo con cierto tipo de cuerpos y no con otro tipo de cuerpos, y burlarse de los cuerpos que no corresponden a ese ideal, pues lo que reproduce son las convicciones racistas de la sociedad, de muchas personas de la sociedad. Entonces, en vez de criticarlos, los confirma en su racismo. ¡No hagas que parece chango! Mamá, ¿por qué me regañas? Si yo soy un niño bueno, mamá, ¿por qué? No obstante, también hay que considerar a costa de quiénes son esos momentos fugaces de felicidad. Por ejemplo, el personaje del negro Tomás, de Héctor Suárez, pues es profundamente violento contra las poblaciones afromexicanas como a la que yo pertenezco. ¿Qué tiene de chistoso nuestros labios, nuestras narices o nuestro cabello? Y de nuevo estereotipar y hablar de que las personas negras son hipersexuales, burlarse incluso de cómo hablan, el acento sureño que se comen las heces. También es un señalamiento de una supuesta inferioridad, ¿no? Tú nomás dime qué es lo que te gusta y vas a ver que hasta te hago ver las estrellas, cabrón. A ver, hazme algo que ningún otro hombre me haya hecho. Va. Una de las razones por las que no se puede hacer humor por igual en un país es porque no estamos en un país en que la gente sea tratada como igual. Burlarte de las mujeres en un país en que hay feminicidio no es lo mismo que burlarte de los hombres. Burlarte de los homosexuales en un país homofóbico, donde se asesinan a personas homosexuales y a personas trans cotidianamente, no es lo mismo. Burlarte de los morenos en un país en que a los morenos se les niegan empleos por su color de piel, tampoco es lo mismo. Uno, porque en el fondo legitima las otras discriminaciones. Cuando creamos un ambiente en que es legítimo burlarnos de las personas por su color de piel, burlarnos de las personas por su preferencia sexual, burlarnos de las personas por su sexo, estamos también normalizando que luego esas personas sean asesinadas, sean discriminadas o se les nieguen oportunidades. No digo que cualquiera que haga un chiste sexista sea un feminicida, pero sí hay una clara relación entre un ambiente social en que las mujeres son denigradas y un loco que decide matarlas. ¿Nos tenemos que someter entonces a la tiranía de lo políticamente correcto? El término corrección política es muy problemático porque realmente es un término que utilizan las personas que se oponen a la lucha antirracista en general y que utilizan las personas que favorecen justamente mantener estas tradiciones discriminatorias del humor y todo eso para censurar una supuesta persecución de que son objeto. Y entonces la corrección política es vista como una censura a la libertad. Y sin embargo, en Estados Unidos históricamente lo que fue una corrección política fue la lucha de los afroamericanos, de los mexicanos inmigrantes allá, de otras minorías para que se les tratara con respeto. La corrección política finalmente es el derecho que tienen los grupos que han sido marginados, racializados, que han sido objeto de todo tipo de burlas como el blackface, que han sido objeto de todo tipo de denigraciones, para pedir que en el discurso público se les deje de humillar, se les deje de agredir y dejen de ser objeto de burla, y que se les trate con el respeto, que por otro lado, los que defienden la incorrección política, les chocaría que los trataran con esa misma falta de respeto.
No hay ideólogos de la corrección política. O sea, nadie se puso a escribir un libro o un tratado diciéndonos que teníamos que ser de esta forma y esta forma políticamente correctos. La corrección política es un invento. Es como lo que llaman ideología de género. No existe. Nadie escribió el manifiesto del partido de la ideología de género. Es una fabricación de los que necesitaban darle un nombre temible a una serie de propuestas que ellos querían combatir para poder atacarlas mejor, para demonizarlas. Es lo mismo. Cuando alguien se opone a que lo insulten por ser gay, indígena, trans o alguna otra cosa, le responden mezclando arbitrariamente su argumento con otros para descalificarlo, llamándolo o poniéndole la etiqueta de lo políticamente correcto. Y entonces, aunque el racismo y el machismo siempre han sido actitudes dominantes, opresoras, de pronto aparecen con el disfraz de la rebeldía, de la insurgencia y nos vienen con el cuento de que defienden la incorrección política. Y entonces, el decir que respetar a las personas es corrección política es caricaturizar. Y decir que agredir y burlarse de las personas es defender la libertad de expresión también es caricaturizar. Podemos echarle un poquito más de ganas y pasar de la comedia fácil, donde se denigra y se racializa a un grupo para hacer reír a otros. No va así la comedia, no debe de ser así la comedia. Ya estamos en el 2020 y creo que tenemos que dar un paso más allá, porque si no cambiamos las narrativas, no podemos cambiar todos los mitos y todos los cuentos que nos vamos contando. Y bueno, yo creo que también ya es hora de que modifiquemos nuestra idea del humor, de seguir pensando que el humor racista, el humor contra las mujeres, el humor homofóbico es chistoso. Ley de Caldorina, la ley de Caldorina. Coralina. No, pinche caldote que se estaba aventando así. El novio dijo, puta, así caldea con extraños, ¿cómo va a caldear conmigo? Y la perdonó. Mira, ¿sabes qué es lo bueno de esas viejas que te hacen feliz a ti y a todos tus cuates? Oye. Las personas que están en el poder en proyectos creativos tienen una responsabilidad de incluir a voces que sean distintas a las suyas, perspectivas que sean distintas a las suyas, e incluso identidades que sean distintas a las suyas. Lo que hace falta para que en México mejore la calidad de la comedia es que ya no la hagan únicamente las personas que la han hecho desde siempre. Este tipo de hombres blancos cis que han sido siempre los que se han burlado de todos, que son los productores, que son los dueños de la televisora y que son los presentadores, con algunas mujeres incluidas, afortunadamente, que bueno, pero que es un grupo muy cerrado, que no representa al país. Hay que cambiar efectivamente lo que hacemos. O sea, no basta con declarar, yo estoy en contra del racismo y luego hacer chistes racistas. No basta con declarar, sí, el racismo es muy malo y luego decir cosas denigratorias de las mujeres o de las empleadas domésticas o de las personas que tienen la piel más oscura. No, si realmente estamos contra el racismo, tenemos que cambiar todo lo que hacemos, todo lo que decimos, las bromas, la manera en que concebimos el mismo humor. Si no, no es más que una manera de lavarse la conciencia y tratar de quedar bien para salir de un problema. No, la lucha contra el racismo es una lucha permanente que aparte tiene costos. Y implica que a lo mejor te quiten tu espacio. Curiosamente, no te lo van a quitar por ser racista, probablemente 30 sí, segundos. Por ser antirracista. Y pues vamos a ver quién está dispuesto a correr ese riesgo y quién nada más habla por hablar. Pero ¿cómo les explicas esto a quienes ni siquiera se imaginaban que hay otros tipos de humor? Hubo un momento que se trató de promover la comedia indígena. Suponen que el problema es quién hace la comedia, no qué tipo de comedia hacen. Sí, parecía, al menos yo pensé que era una honesta ignorancia. Porque decían, es que no nos dan ejemplos de la comedia no discriminatoria. O sea, ellos auténticamente parecen creer que no existe la posibilidad de hacer una comedia o un humor no discriminatorio. Que piensen que no hay comedia que discriminatoria, pues habla primero de su ignorancia, ¿no? De su falta de conocimiento de lo que ocurre alrededor de ellos. Y segundo, pues bueno, la actitud de pensar que lo que hacen es válido porque está detrás de la comedia, la diferencia entre una comedia poco reflexiva y una comedia que intenta pues hacer crítica y que intenta hacer ejercicio del fin de la comedia, ¿no? Que un poco es el reconocimiento de un fenómeno, la catarsis, bueno, y la identificación y la catarsis a través de la risa. El humor es libre, Chumel tiene, y Cayo de Hacha y todos estos güeyes tienen derecho de decir lo que quieran, pero pues yo esperaría que en algún momento se encuentren en el camino una conciencia. No sé, ¿no? Creo que una conciencia sería bueno, un sentido ético de sus actos. Ajá.
¿Para Oye, qué están aquí en el mundo? Oye, ¿y qué tal con Víctor Trujillo? O sea, en particular con su personaje Broso. Broso, que ya tiene pues 25 años mínimo, ¿no? Yo recuerdo que yo creo que desde el 93 estaba La Caravana, ¿te acuerdas? Con Ausencio Cruz. ¿A usted le gustaría ganarse hoy 50 millones de pesos? Dinos, ¿qué fue lo que cenó el cura Hidalgo antes del grito? ¿Chilaquiles? ¿Chilaquiles? No. ¿Churros con chocolate? O sea, andaban muy apurados y no... Lástima, amigos nuestros. El aplauso hermoso para Margarito Pérez. Estuvo a punto de sacar 50 millones de pesos. Con tristeza vemos que no se pudo hacer. ¿Qué cenó? ¿Eh? ¿Qué cenó? Pues nosotros no sabemos, queríamos que nos lo dijeras. Pero por lo visto no sabes. Lástima, lástima, Margarito. Y tenía una serie de personajes, de los cuales el que prosperó ya casi 3 décadas es Broso. No sé cómo has apreciado tú su transformación, por un lado, a nivel político, pero también, por otro lado, el seguir apelando a los mismos recursos humorísticos, a la misoginia, al clasismo, a la homofobia. Además, también al paso de los tiempos, o sea, de los años, han cambiado como las vemos, y han cambiado porque las personas que han sido objeto de estas burlas se han movilizado para combatirlas, ¿no? Las mujeres, los gays, así, ¿no? Creo que la triste e increíble historia de Broso y el cándido Víctor es un poco triste, porque me parece que, y no hay manera de que yo como humorista también no admire muchas facetas de Víctor. Creo que a Broso le pasó algo como lo que le pasó al país. Creo que al principio su creatividad era una revolución, que al salir del Canal 40 se volvió institucional, se volvió el PRI de la comedia. Es decir, creo que siendo un tipo que tenía esa capacidad de transgresión y esa inteligencia, ¿no? Porque es un tipo inteligente y culto, le pasó como Anakin Skywalker, se dejó seducir por el lado oscuro de la fuerza y está convertido en la degradación del payaso, a tal grado que Cepillín me parece ahora un payaso mucho más vigente y viable que Broso, siendo que Broso me parecía un gran personaje, pero a la hora de convertirse en el único personaje de Broso, creo que... de Trujillo. ¿Quién es personaje de quién, Temoris? Ya no sé. Creo que al volverse el payaso institucional, el payaso revolucionario institucional, siguió legitimando, por ejemplo, esto de... Aunque la Nacha o la chica que estaba con él diga, no, pues yo fui porque yo quería y porque me ganaba una lana. Sí, pero él está reafirmando un patrón. ¿Qué pasó? Porque te me fuiste, te me quedaste congelado ahí. Ok. A ver, ahí ya estás. ¿No nos estará saboteando Broso? Yo creo que se metió. Sí, o sea, es un poco la locura del discurso de Televisa ante la sociedad. Tenías a Broso, donde hablaba con Marta Lamas y sí, la reivindicación feminista. Luego, venga, la Nacha Plus, o como se llamara su última... O la Reata. Reata, flanco izquierdo, ya. Aquí estoy. Flanco izquierdo, ya. Media vuelta. Ya. Sí, las tiene eso firmes. No fue media vuelta. Sí, las tiene firmes. Confirmo que firmes. La Reata, vueltecita, oh, sí, mamacita, sí, claro, estoy en personaje, pero acabo de hablar en personaje con Marta Lamas también. Y luego vamos con Esteban Arce, con su Virgencita de Guadalupe en su escritorio a reivindicar a Provida y a decir que todo lo que dijo Marta Lamas es falso, ¿no? Que las mujeres no son dueñas de su cuerpo y que no pueden abortar y que si abortan van a ir al infierno y a la cárcel. Es todo eso en la mañana, en una barra de programación de un mismo canal, con una pinche doble moral que no mamemos a estas alturas del partido, ¿no? Pon tú que ya, pues, Chumel Torres y este grupo de gente ya están muy, muy instalados en sus personajes y se van a negar a salir de ahí y van a decir cualquier cosa para no salir de ahí. Pero si tú tuvieras que explicarles a jóvenes interesados en hacer humor no discriminatorio, no boleador, ¿qué elementos les darías tú para explicarles cómo se puede hacer un humor inteligente? Mira, no sé si tengo, Temoris, una especie de fórmula, pero sí tengo algo que pueda ayudar a tener más claro de dónde podría surgir el humor, y lo digo de dónde surgió en mi caso. Yo nunca fui el chistosito de la clase,
ni fui un niño muy sociable, era un niño muy tímido, entré muy chiquito a la escuela, o sea, mis compañeros eran mayores de edad que yo porque a mí me adelantaron un año, entonces era el más buleable de la clase durante la primaria, la secundaria. Durante los 3 años que fui a la secundaria, todos los días me golpeaban desde que me subía al camión hasta que me bajaba. Y yo estaba un poco ya al borde del suicidio, porque si bien había en mi salón el cuate que era el negro, el enano, el patas, yo era X, yo no tenía ninguna cualidad, rasgo físico pero pues siempre hay una manera en la que te chingan, ¿no? Y sobre todo si te ven débil, en mi caso era radicalmente débil. Yo estaba realmente pensando ya en quitarme la vida en esos años. Recuerdo que hubo un momento de crisis y de ruptura tan fuerte en mi alma y en mi adolescente corazón que yo me empecé a reír como de mi propia pinche existencia jodida. Y fue muy loco y muy liberador porque yo lloraba y reía así como Pedro Infante con el torito en brazos, güey. Nomás que el que yo traía en brazos era yo mismo quemado, güey, ya quemado. Me habían hecho postes 100,000 veces, me habían dado pamba y o sea, era ya un guiñapo, güey, ¿no? Y a partir del humor, de poderme reír de mí mismo y de poderme reír de mis agresores, encontré primero un mecanismo de defensa, porque me di cuenta de que mi humor me servía para defenderme de esos bullies que solo saben golpear y que son tan físicos que cuando les pones un apodo o les haces un chiste, se sienten muy afectados, como a los políticos, ¿no? Yo por eso finalmente seguí esa línea y hice de eso un modo de vida. Pero de entrada el humor fue para mí un mecanismo de defensa ante un poder que eran los chavos más grandes, los que abusaban de muchas formas de mí, y creo que el humor en la sociedad tiene esa función. Es una defensa de la sociedad ante el poder, ante la opresión, ante el abuso. Una cosa es ir con la teoría de, bueno, pues sí, pero ¿cuál tú consumes? Es decir, ya en lo personal, que es como... Que es a lo que yo quería ir ahí. Y nadie decía ni un ejemplo, güey. Bueno, pues, ejemplos. Ahí les van ejemplos. Acudamos a los clásicos, no a los grandes maestros a los que acudió Adal Ramones y Chumel, que ya sabemos que son Capulina, Chespirito y Ortiz de Pinedo, sino a Cantinflas, a Tintán, a Palillo, a Héctor Suárez, a Andrés Bustamante, ¿no? O sea, Tintán no había quien lo dirigiera. Delgado decía que ya llegó Tintán, llegó a la hora, llegaba tarde casi siempre. Si ya llegó Tintán y bien inspirado, denle, ustedes graben, ¿no? Calma, galleguito, calma. No haga corajes en ayunas. Se va a purgar. Esto no lo aguanto más. Es que nosotros... Es que no. Es que no. Muchos fueron perseguidos. Hay una historia ahí, si quieres te la comparto un día. La compañía completita se fue a la cárcel y ahí murió una bailarina y ella traía ropa de baile, de la poca ropa, y le dio una neumonía y se murió. Hubo otros que terminaron exiliados, no mataban, pero los exiliaban. Entonces a los buenos escritores, porque dependía de los escritores, en ese género político escribía un periodista, un abogado, gente que tenía cierta calidad. Como el público no tenía televisión y había analfabetismo, a donde se iba a informar y donde se hacía crítica social, información política, hablaban, ahí viene Villa, los villistas piden esto, los billetes no valen, cambiaba revistas según, ahí viene Villa, pues cambiamos el sketch, ahora vienen los zapatistas, porque estaban pendientes de lo que ocurría, hablaban con valentía de eso, con valentía porque sabían que de veras arriesgaban el pellejo. Palillo arriesgó el pellejo también, pero resulta que a Palillo lo dejaron. Palillo ya no lo golpea, porque cada que habla y cada que se va al tambo, pues es peor. No, que siempre que le pregunto que cómo, cuándo y dónde, usted siempre me responde quizá. ¿Y de dónde me sales tan gallito para cobrar? No, si es que yo nada más reclamo lo justo, porque si me atuviera la ley del trabajo, tendría derecho a reclamar mi 7º día, mis horas extras, mi salario mínimo y mi seguro social. Sí, tu nieve, ¿de qué la quieres? Y está bien, se dieron cuenta de que servía Palillo como una válvula de escape. Entonces hablaba y le decía a los políticos sus cosas y el público, la olla de presión bajaba, porque él decía lo que ellos le querían decir. Y luego lo trataron de controlar. Cuando Palillo hablaba mal de Televisa, porque él a su debido tiempo se dio cuenta y dijo, era uno de sus chistes favoritos. Y ahí hasta el público, yo lo vi muchas veces, estuve en el camerino con él, entonces decía, pulpos chupeteadores, hijos de su Televisa madre.
Eso causaba un efecto, porque entonces sabíamos muy bien que Televisa decía, ¿de qué te reías? ¿Qué te ponías? ¿Qué dijo? Y no había más que eso. Y lo trataron de tontar, y su hija, y él terminó enojado, no le hablaba a su hija, Ana Martín, que le hicieron una estrellita de Televisa para ver si se calmaba. No se calmó nunca. Hay grandes maestros de cómo se puede hacer un humor sin tener que pasar por encima de nadie y sin tener que escupir de arriba para abajo, ¿no? Que me parece una chingadera. El mismo Héctor Suárez, que acaba de morir, fue uno de los grandes maestros del humor en la televisión. O sea, las cosas que hizo, todos sus personajes que hubo en la televisión. Hablo de esa prócer de la nación, que es la maestra Elba Ester Gordillo, mujer de todos mis respetos. Que no, que es una ladrona sinvergüenza, que estimó a todos los maestros del sindicato, que de las 83 obras de arte que compró con el dinero robado del sindicato, solo regresó 17. ¡Qué vulgaridad, de verdad! Y pregunto con un demonio, O sea, había una crítica brutal, ¿no? Al ejercicio del poder, o sea, desde el no hay hasta la Zoila, que era la mamá esta histérica, como enfurecida contra la familia y los hijos, y bueno, como todos los artistas tuvo grandes momentos y otros momentos no tan afortunados, pero siempre fue un comediante muy crítico y con un extraordinario trabajo. Hay muchísima gente que hace humor reflexivo. Yo al otro humor lo llamaría humor no reflexivo, humor rápido, sí, express, ¿no? Entonces, pues sí, Jesús Rodríguez, César Enríquez, la misma Regina Orozco, desde que combina la música con el humor. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso. Ahí está el problema, hicieron un sol y a qué hora se duermen, por eso el mal humor. Astrid Haddad, que lo hace desde otro lugar, desde esta cosa tan barroca en los vestuarios, y que hay una postura crítica, hay una postura humorística, cómo aborda las canciones. Corro al balcón, hago una inhalación, mis pulmones se ennegrecen, mi mente se aclara, hago mis ejercicios de relajación, mi yoga. Hay una generación de cabareteras, herederas del legado de Jesús Rodríguez y Liliana Felipe, entre las que se encuentran nuestras queridas reinas chulas. Honorables. Híjole, esto está medio pelón empezar con honorables, ¿no? Porque dado que la clase política mexicana ahorita está más quemada que el Teletón. Estamos aquí, Chucho, Santa Rita, la Coyoshauki y yo, Buda. Todo el mundo está rezándonos porque ya no ven lo duro, sino lo tupido. Y nosotros nomás hacemos milagros, no reestructuramos el tejido social. Ya dejen de estársela jalando. Ni yo que hago yoga tantra me la alcanzo. Miren nada más cómo me dejó mi carnalito nomás porque le hablé feito a mi mamacita. O sea, la barbarie no es natural, basta ya de feminicidios, en este lugar nos faltan 43. Basta de convertir a este país en una fosa común ya de veras. En definitiva, las reinas mulas no llegaron. Qué bueno, porque son tan desgraciadas las cabronas que seguramente ni las gracias les darían por tan digno reconocimiento. Y bueno, también qué bueno por ustedes, porque son insoportables verdaderamente, son la piedra en el zapato. Si ya saben cómo somos, ¿para qué nos premian? Muchas gracias. Donde está Leticia Pedrajo, Cabaret Misterio, es decir, un montón de compañías que están haciendo teatro y cabaret con un gran humor, muy rudo, para los que se quejan de que no hay libertad de expresión, no, rudo, cabrón, confrontador, pero no racista y no clasista y no homofóbico, sino al contrario, que hace notar eso. Humor para niños, Andrés Carreño, Talía Loaria haciendo cosas también para los chavitos, Yurief Nieves tiene todo un proyecto de cabaret para escuincles y hace canciones bien divertidas. En televisión, por ejemplo, lo que están haciendo los chavos de Backdoor, que salen en Comedy Central. ¡Ay, papaya de Celaya! ¡Ay, papantla, tus hijos vuelan! Es muy notable porque es un humor que también como que evidencia
los grandes vicios de nuestra sociedad, frívola, materialista, discriminadora, pero lo hace con una gran inteligencia, que creo que ese también es el otro punto, porque en ese mismo canal Comedy Central hay otros espacios donde no hay esa inteligencia. Lo que le reclamaría a alguien como Chumel, por ejemplo, lo que le diría más que un reclamo, y se lo diría en buena onda además, es realmente informarse un poco más de otras maneras de hacer humor. Las hay, pero sí exigen leer un libro, exigen ver una película, exigen conversar, a veces ir a la universidad. Tampoco quiero decir que eso sea, hay muchos grandes humoristas que no han pasado por ahí, pero el humor no es nomás ser el cagado o tener una cara chistosa, ¿no? O sea, para eso cualquiera. Requiere inteligencia. Pensemos en Groucho Marx, pensemos en Charles Chaplin. Ellos no hacían ese humor que hacen estos chavos. Charles Chaplin era un vagabundo que se quejaba justamente de la incomprensión social ante la gente que no tenía dinero. Hay que ver tiempos modernos, ¿no? Cuando Chaplin hacía arte, él no sabía si hacía comunismo, lo acusaron de comunista. No, él hablaba de las cosas que observaba en la sociedad. Y eso creo que es el humor. No se pone al servicio de nadie, nada más dice lo que pasa. Entonces él narraba eso y cuando Charlotte, el personaje, padecía todo eso, pues ahí estaba la risa, era para llorar, pero lo hacía a través de la comedia y entonces pasaba y el público no lloraba con él, nada más a través de la reflexión, por eso era tan peligroso. Nunca el humor iba de arriba hacia abajo, porque además resulta que a la clase poderosa en este país y a sus hijos, a sus juniors, les encabronan los pobres, ¿no? Les encabrona que haya gente pobre, les molesta que, o sea, no solo no se hacen responsables del desmadre que han causado en este país y de la manera en la que sus presiones a los políticos pusilánimes que hemos tenido en las últimas décadas nos ha llevado a donde estamos, sino que además les parece que les estorbamos, cabrón, que no deberíamos estar. Entonces, como dijo Tenoch Huerta el otro día que lo entrevisté en Me Canso a Eso, pues dice, bueno, señores, perdón, pero aquí estamos y no nos vamos a callar, ¿no? Y vamos a seguir chingando aunque no les guste. Y yo con eso me quedaría. Excelente. Los Temcasts son series de videos que estoy empezando a producir. Por ejemplo, está el antiviral sobre la pandemia de la COVID, el México sobre temas nacionales, el global, obviamente, asuntos internacionales, Traveler sobre los viajes que he hecho a lugares recónditos del planeta y el instantáneo sobre asuntos de coyuntura. Suscríbete a mi canal de YouTube apretando el botón rojo aquí abajo y haciendo clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones a los nuevos videos. De platicar. Bueno, realmente me divierto yo. Y de aprender mucho. A quien tenga enfrente o con quien esté. Y trato de que quien está conmigo se divierta. En buen humor y en buena lid. No te he ofendido, no tengo por qué ofenderte. Y no he ofendido nada de tu pensamiento. No me he burlado de nada y has sonreído. Eso me encanta. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.